Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos del grupo 2 y hoy vamos a hablar sobre el proceso productivo y uso de metales ferrosos y no ferrosos. Aquí están los integrantes. Vamos a empezar por los metales ferrosos y no ferrosos, la definición de estos. Metales ferrosos. Los metales ferrosos son los más utilizados debido a su bajo costo de extracción y obtención. El hierro constituye el 5% de la corteza terrestre. Es el segundo metal más abundante del planeta Tierra. Como ejemplo tenemos la magnetita, la siderita, la hematita, pero su más grande desventaja es que se puede oxidar en contacto con el oxígeno del aire o del agua. Así degrada el metal provocando rotura. El hierro tiene alta temperatura de fusión que puede alcanzar hasta los 1500 grados centígrados. Tenemos tres tipos de metales ferrosos: el hierro dulce o hierro forjado, los aceros y las fundiciones. El hierro dulce se caracteriza por ser de color plateado, se oxida con facilidad y se agrieta internamente. Es muy dúctil y maleable y es un buen conductor de la electricidad. Los aceros se caracterizan por presentar propiedades mecánicas como la dureza, la tenacidad y son muy excelentes en la resistencia de los esfuerzos. Son más duros cuanto más carbono, tienen bajo costo de obtención y se oxidan con facilidad. Y las fundiciones presentan propiedades menos dúctiles y tenaces que los aceros. Tienen una mala soldadura, son más duros que los aceros ya que el carbono de la dureza, pero aumenta la fragilidad y son más fáciles de mecanizar que los aceros. Ahora vamos a hablar de los metales no ferrosos. Son aquellos que no contienen hierro en cantidades apreciables. Como ejemplos tenemos al aluminio, al latón, al cobre, etc. Las principales características son: poseen un peso ligero, beneficiosos en el entorno industrial, se utilizan cuando la atracción magnética del hierro es una desventaja, son ideales para la aplicación eléctrica y electrónica. Estos también se dividen en tres: metales no ferrosos pesados, metales no ferrosos ligeros y no ferrosos ultraligeros. En ejemplo, como los pesados tenemos al estaño, que se caracteriza por su densidad que es relativamente elevada, tiene una densidad de 2.000 a 5.000 kilogramos por metro cúbico y en estado puro tiene un color brillante, pero a temperatura ambiente este se oxida y lo pierde. En metales no ferrosos ligeros tenemos como ejemplo el titanio, que tiene una densidad de 4,45 kilogramos por decímetros cúbicos. Además, este tiene un alargamiento del 5% y su punto de fusión es de 1800 grados centígrados. Y en los metales no ferrosos ultraligeros tenemos al magnesio, que se obtiene de la carlenita, dolomia y magnesita. Su densidad es de 1,74 kilogramos por decímetros cúbicos y su punto de fusión es de 650 grados centígrados. Ahora vamos a hablar del proceso productivo de los metales ferrosos y no ferrosos. Empezamos por la clasificación de estos metales. Los materiales metálicos tienen buena conductividad eléctrica y térmica. A veces se utilizan metales puros, pero las aleaciones proporcionan una mejor combinación de propiedades. Estos se dividen en dos grandes grupos. Como se puede ver en la imagen, metales y aleaciones ferrosas y los metales y aleaciones no ferrosas. Las ferrosas son porque contienen bastante hierro. Acá tenemos el ejemplo al acero y al hierro fundido. Y las no ferrosas no contienen hierro o si lo tienen son en pocas cantidades. Acá tenemos al cobre y al zinc. Vamos a empezar con las formas de extracción de los metales. Tenemos dos formas de extracción que son pirometalúrgicas e hidrometalúrgicas. Las pirometalúrgicas se realizan por vía seca a altas temperaturas y las hidrometalúrgicas se realizan por vías húmedas a bajas temperaturas. Esa es la diferencia principal de estas dos formas de extracción. Vamos a empezar con la hidrometalúrgica. La extracción de metales por hidrometalurgia, como ya se mencionó, se realiza por operaciones por vía húmeda que se realizan a través de reacciones en fase acuosa y a bajas temperaturas. Los minerales que se encuentran en la naturaleza, como ya sabemos, no son puros, están mezclados con materiales estériles, que se les conoce como la ganga. El procesamiento de los materiales metálicos por hidrometalurgia se realiza con las siguientes etapas. Como se puede ver en la imagen, la preparación de los minerales, aquí está la trituración, molienda, clasificación y concentración, y después la extracción del metal.
lixiviación, purificación y luego la precipitación. Vamos a ver este proceso con ejemplo por el cobre. Empezamos con las materias primas. Las materias primas utilizadas en el procesamiento del cobre por la hidrometalurgia son minerales oxidados. Luego vamos a la preparación de los minerales. Los minerales oxidados, una vez extraídos, se someten a operaciones de trituración, molienda, para reducir el tamaño de partícula. Después de ello pasamos a la extracción del cobre. El proceso hidrometalúrgico de extracción del cobre a partir de minerales oxidados se realiza mediante 3 etapas consecutivas, que es la lixiviación, la purificación y la electrolisis. Ahora vamos a saber qué es la pirometalurgia. La extracción de minerales por pirometalurgia, como ya se mencionó, se realiza por operaciones por vía seca que se realiza a altas temperaturas. Los metales por lo general son excelentes reductores que se encuentran en la naturaleza combinados químicamente con otros elementos. Como se puede ver en la imagen, el proceso es de preparación de los minerales, trituración, molienda, clasificación y concentración, extracción del metal y luego a la fino. Vamos a tener aquí un ejemplo, el procesamiento del hierro y el acero. Vamos a empezar por las materias primas, que las materias primas son utilizadas en el procesamiento del hierro y el acero, son mena de hierro, que son minerales naturales de los que se extrae el hierro mediante un proceso de reducción. Luego tenemos al coque, que es un combustible de alto carbono, y a la piedra caliza, que es una roca que contiene altas proporciones de carbonato de calcio. Después de ello pasamos a la extracción del hierro, que la mayoría del hierro se extrae de los minerales de hierro en altos hornos de gran tamaño mediante fusión reductora, obteniendo dos fases fundidas, el metal y la escoria. Después de ello pasamos al afino, que es el proceso de obtención del acero, que puede realizarse de dos formas, por el horno básico de oxígeno o el horno eléctrico. Ahora vamos a entrar un poco más sobre los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Como se ya explicó en antes, los metales ferrosos son ese grupo de metales que contiene hierro y se emplean en industria siderúrgica para la fabricación de aceros y ferroaleaciones. Acá en la diapositiva tenemos tres imágenes, la magnetita, limonita y las hematitas. Sus principales usos son múltiples. Puede ser para la fundición moldeable, ya que es un material blando. Además, estos metales son usados para propiedades mecánicas y tienen propiedades como un límite elástico, dureza, ductilidad, soldabilidad, elasticidad, facilidad de corte y expansión térmica. Sus principales usos son para la construcción, industria naviera, industria militar, automovilística y alimenticia. El uso del hierro fundido se utiliza en puertas, vallas de jardín, cubiertas de drenajes, sumideros, etc., ¿no? Además, es muy común para los moldes con frecuencia seleccionados por su eficiencia de costo y sus propiedades mecánicas. Ahora vamos a hablar un poco más de los metales no ferrosos. Como ya se habló anteriormente, son aquellos metales que son de manera habitual en la fabricación de los aceros. En este grupo se incluyen todos los metales utilizados para la industria, como el cobre, plomo, el estaño, el titanio, mercurio o el oro, plata y los platinoides, ¿no? Como características son buenos conductores eléctricos, son maleables, es sencillo en su proceso de fabricación, etc. Su uso es para construir máquinas. Son útiles cuando la atracción magnética del hierro puede ser una desventaja y son ideales para las aplicaciones electrónicas y eléctricas. Estos se dividen en tres, ya lo vimos: pesados, ligeros y ultraligeros, ¿no? En pesados ya hablamos del estaño, en ligeros hablamos del titanio y ultraligeros del magnesio y el berilio. Este es el ranking principal de países que producen metales ferrosos y no ferrosos a nivel mundial. Tenemos al plomo, que está liderado por China, seguido de Australia y Perú, que ocupa el tercer lugar. Luego tenemos al zinc, que es liderado también por China, seguido de Perú, y en tercer puesto tenemos a Australia. Tenemos al cobre, que el primer productor es Chile, seguido por Perú, y en tercer lugar tenemos a China. Tenemos al estaño, que el productor principal de estaño es China, seguido por Indonesia, luego Birmania y ahí viene Perú, que comparte el mismo lugar con Bolivia y Brasil. Después de ello tenemos al hierro, que en el Perú es el cuarto productor de hierro de América Latina.
Después, finalmente, tenemos al molibdeno, que la producción mundial de molibdeno está liderado por China, seguido por Chile, luego Estados Unidos y finalmente como cuarto puesto tenemos a Perú. Bueno, continuando con el proceso productivo del plomo, eh, vamos a hacer como un feedback, ¿no? El proceso productivo sabemos que de cualquier metal que es extraído, ya sea en tajo abierto o subterráneo, siempre empieza con la explotación y extracción del mineral, ¿no? Con las actividades de perforación, voladura y transporte, y para después, para que pase por un proceso metalúrgico de extracción. Específicamente en este caso del plomo, se presentan diferentes minerales, ¿no? Por ejemplo, la galena, la cerucita y la anglesita, ¿no? La galena es el principal de estas anteriores, ¿no? Que está asociado a sulfuros, como el sulfuro de hierro y el sulfuro de plata. Ahora, el plomo, en las principales regiones que son productores del plomo está Pasco, Lima y Junín, que vienen a ser un 65% de la producción nacional. Eh, bueno, nosotros si bien conocemos la extracción del plomo por un proceso metalúrgico, también existe otro, ¿no? Que está siendo usado actualmente para disminuir la contaminación. Por ejemplo, la obtención primaria del plomo, tenemos a la sinterización y fusión, la despumación, el afinado pirometalúrgico. Y la obtención secundaria ya consiste en recoger, ¿no? Las baterías desechadas, ¿no? O las chatarras, ¿no? Que contengan plomo, ¿no? Como las aleaciones. En casos de la comercialización, podemos ver que el mayor consumidor del plomo es China, ¿no? Seguido de Estados Unidos, ¿no? Y los usos principales llegan a ser en las cañerillas, en los proyectiles, los revestimientos de cables, las láminas, y también sabemos que se usan en las baterías. Continuando con el zinc, podemos saber que el BCR estima que la producción del zinc crecerá un 7,9%, ¿no? Al culminar este año, ¿no? Sabemos que se caracteriza el zinc por ser bastante abundante, ¿no? Y por lo tanto tienen muchos usos, ¿no? En diferentes sectores, por ejemplo, en construcción, transporte, galvanizaciones y otros, ¿no? Por ejemplo, una de las aleaciones más resaltantes sería el cobre, el estaño y el níquel, ¿no? Las galvanizaciones y la fabricación de baterías, ¿no? En su uso. De esto entonces hablaríamos de la fundición y la refinación, ¿no? Ahora conocemos métodos, tanto está la pirometalurgia, que es el calentamiento de un horno, y la hidrometalurgia, que viene a ser la extracción electrolítica, ¿no? Obviamente este último es el más utilizado por su menor costo. Luego pasamos a la tostación, que se va a llevar a una temperatura de 700 a 1000 grados. ¿Qué va a hacer exactamente aquí? Va a convertir el concentrado de sulfuro de zinc en un óxido, o sea, en la calcina, ¿no? Ahora, en la lixiviación, esta calcina se va a disolver, ¿no? En una disolución de ácido sulfúrico, ¿no? ¿Para qué? Para formar una disolución de sulfato de zinc, ¿no? Y ya puede lixiviarse una o dos veces. Luego sigue la depuración, ¿no? Aquí se llevan grandes tanques de agitación, ¿no? Luego la electrólisis, ¿no? Y por último hablaremos de la comercialización, que aproximadamente el zinc está en $2.981 la tonelada, ¿no? Y podemos ver la evolución del zinc, ¿no? Desde 2019, menos 8,54%, del 2020 más 18,57% y este año más 7,05%. Continuando con el cobre, el proceso productivo del cobre, nosotros sabemos o podemos ver que son comunes, ¿no? Para cada proyecto minero, pero sí debemos tener en claro que en cada mina es distinta a otra, ¿no? ¿Por qué? Ya sea para que su eficiencia del proceso productivo sea mejor. Empezamos con la exploración y perforación. Sabemos que en la exploración y perforación, sabemos que las perforadoras de alta tecnología vamos a obtener muestras, ¿no? De esa roca, ¿no? Y que serán analizadas en el laboratorio y se llegarán a corroborar. Luego es terminado. Sabemos que una vez ubicado el mineral, se realiza el minado y la voladura
y esto fragmenta, ¿no? Fragmenta y se puede trabajar con mayor facilidad, ¿no? Y de aquí continúa, obviamente, el carguillo y acarreo, ¿no? Una vez ya fragmentadas, serán trasladadas. ¿A dónde? A la chancadora primaria, ¿no? Sabemos que este es uno de los principales procesos, ¿no? Dentro de esta cadena, ¿no? De extracción del mineral y también uno de los más costosos. Después va a la chancadora primaria, ¿no? Una vez ya en este proceso se reduce, ¿no? El tamaño de estos grandes bloques que quedaron, ¿no? Al tamaño de un casco. Tenemos, por ejemplo, en la mina antamina, el material ya, ¿no? Después de la voladura, se rastrea, ¿no? Mediante un seguimiento del mineral de Smart Tag. En caso de antamina tienen dos, una correa de productora de la chancadora primaria y la otra correa de alimentación del molino SAG. ¿Esto qué permite? Permite que el rendimiento de ese circuito de trituración y molienda sea mejor, ¿no? Luego pasamos a la concentradora, ¿no? Y aquí se obtienen ya los concentrados de minerales a través de estos pasos, ¿no? Que es apilamiento, molienda y flotación. Ahora acá en la planta concentradora se recibe el mineral a los molinos mezclados con agua para generar una pulpa, ¿no? Y de esta manera se reduce el tamaño del mineral. Por ejemplo, ¿no? En la antamina, ¿no? La concentradora consiste, dicen estos pasos, ¿no? Chancadora en una sola etapa, la molienda del molino Sagi de bolas, flotación de cobre, zinc, bismuto y molibdeno, luego la eliminación de ese agua de concentrado, el bombeo de ese concentrado al puerto y última disposición de las relaves. Ahora, las instalaciones portuarias, ¿no? Que se hacen en los puertos comprenden el filtrado del concentrado, el almacenamiento del concentrado y el tratamiento del fluente y por último el embargue del concentrado. Ya, pero también, por si me preguntan, ¿no? Por ejemplo, este proceso productivo del cobre, sabemos que no solo son óxidos en sulfuros, que me preguntarás, ¿qué pasa si es una cuprita, ¿no? Es un óxido, ¿no? ¿Qué pasa si es una tetrahidrita, ¿no? Que llega a ser un sulfuro. ¿Es lo mismo el proceso productivo? Obviamente no, ¿no? Solo hasta la exploración, extracción y hasta el chancado, hasta ahí sí, ¿no? Luego ya, hasta ahí es lineal, ¿no? Luego ya cambia, ¿no? Hay otros caminos. Por ejemplo, tenemos uno de los sulfuros, ¿no? El tradicional, que después de ir al chancado pasa a la molienda, ¿sí? Ahí pasa una segunda etapa de reducción de tamaño. Luego ese material pasa a la flotación, se sumerge en grandes piscinas o en las celdas de flotación se les llama, para hacer parar el cobre, ¿no? Y luego pasamos a la fundición. Ahora esa pulpa que hemos obtenido en la flotación se introduce en los hornos ya, y se llega a tener ánodos, ¿no? De cobre y que esos ánodos tienen una pureza de 99,5% de pureza, ¿no? Para poder tener más pureza pasa a la electrorefinación, ya no, ahí mediante electrólisis ya el cobre ya se corroe y ahora tienes ánodos, ¿no? Para formar cátodos, ¿no? O sea, los ánodos que yo tenía se forman los cátodos y ahí ya tienes un 99,9% de pureza ya, ¿no? Ahora, uno que hace, o una innovación que hizo Codelco, que realiza Codelco, ¿no? Es después del chancado, va la famosa biolixiviación, ¿no? En pocas palabras, esta biolixiviación viene a ser que el cobre se separa de otras sustancias por la acción de las bacterias, ¿no? Luego de ella pasas a la electroobtención. Ya sabemos que mediante el uso de energía eléctrica, estas partículas de cobre se trasladan a cátodos, ¿no? Y alcanzan un 99,9% de concentración. Esos son en caso de sulfuros, ¿no? Como le comenté, en caso, ¿qué pasa si era un mineral de cuprita, ¿no? O sea, un óxido. Ya, pues, después, entonces, de chancado, seguiría, ¿no? La lixiviación, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Manera de chancado forman pilas de lixiviación y ahí se rocian ya, ¿no? A agua y ácido sulfúrico, ¿no? Y ahí se crea una solución alta de cobre, ¿no? Y luego pasas a la electroobtención, lo que les comenté hace un momento, ¿no? Usa energía eléctrica, las partículas, ¿no? Se trasladan a los cátodos y la concentración de pureza es mayor. Eso es en caso de óxidos, ¿no?
Y acá lo explicamos, ¿no? Ejemplo en la mina antamina. Bueno, seguimos, ¿no? Estábamos en la concentradora, luego pasamos al mineroducto. Ya en este caso de antamina es una obra de alta tecnología porque tiene un sistema de monitoreo automático por fibra óptica, ¿no? Y que sirve para el traslado, ¿no? De los concentrados, tanto sea de cobre en este caso y de zinc. Luego es el filtrado, ¿no? El producto viene, dice, con un 65% de los sólidos a través de ese mineroducto. Luego de ese filtrado, ¿no? Queda con un 9,5% de humedad, lo cual garantiza un proceso de alta calidad. Y por último viene a ser el embargue, ¿no? Los concentrados vienen a ser depositados en esas bodegas de los grandes barcos, ¿no? A través de un sistema moderno que garantiza una seguridad en ese proceso. Ahora hablaremos del proceso productivo y del uso del hierro. El hierro puro tiene una pureza del 92% y tiene entre un 2 a un 5% de carbono. Se usa muy poco en su forma de hierro fundido puesto que es quebradizo, se oxida rápido, se puede encontrar en bisagras, rejas, pasamanos, muebles y ya dejó de ser usado en calefacciones, chimeneas, farolas y otros. En cambio el acero, que es la principal aleación y la mayoría de veces la fabricación de hierro suele culminar en acero, que es el metal más usado en la actualidad porque protege y fortalece estructuras. Se utiliza en vías férreas, carreteras, vehículos y diferentes objetos domésticos. El acero y el hierro son términos muy relacionados con el desarrollo y el progreso tecnológico de la humanidad, el cual inició cuando el hombre descubrió la esponja de hierro. Luego se dio la etapa del hierro, trayendo como consecuencia que iniciara la siderurgia, que sigue un proceso pirometalúrgico y se realiza en un alto horno, que es usado porque permite grandes volúmenes de material en el proceso. Las materias primas para la siderurgia son las siguientes. Primero es el mineral de hierro, que puede ser de hematita, que es la mena principal. Si es posible se debe dar un pretratamiento porque ayuda a la fundición del metal. También se necesita carbón coquizable, que sirve para producir coque y este sirve para aportar la energía necesaria para fundir como gas reductor y el soporte mecánico que necesita la carga férrica. Además se necesita escorificantes y fundentes, tales como el óxido de calcio, que se utiliza para retirar impurezas. Una vez se cuente con la materia prima, debemos reducir el hierro, luego calentar el carbón a tenerlo un rojo vivo e introducir las tres materias primas y se darán las siguientes reacciones. Dentro del alto horno ocurre primero que se forma el dióxido de carbono en la parte baja o también llamada zona de enlatantes, y este sube a la zona de fusión donde se forman dos moléculas de monóxido de carbono. Una parte del monóxido se usa para reducir el hierro y la otra parte escapa por la salida de gas. Gracias a estos gases el trióxido de hierro reacciona con el dióxido de carbono y forma dos moléculas de dióxido de hierro y una molécula de dióxido de carbono. En el alto horno ingresan aravio líquido, chatarra y fundentes y salen acero líquido, escoria y gas. El acero es usado en un 50% de su producción en edificios e infraestructura. Su segundo uso más importante es en equipo mecánico y como tercer uso más importante es en la industria automotriz. Usamos el acero en estanterías, armarios, fregaderos, envases, cucharas, además de distintos electrodomésticos como cocinas, microondas, neveras, lavadoras, lavavajillas, además de generadores eléctricos, motores, cables reforzados y otros. Ahora hablaremos del proceso productivo y usos del litio. Debemos destacar que la mayor producción en el mundo no son de los países que tienen las mayores reservas. Las mayores reservas se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile, pero por todo lo contrario la producción de litio se realiza mayor en Australia, teniendo una cantidad de 18.700 toneladas anuales, seguido por Chile con una producción de 14.100 toneladas anuales. A niveles generales se tienen pocos minerales de litio con valor económico. Procesos de obtención de litio. Teniendo en cuenta la presencia y formación de los minerales de litio, se obtienen dos procesos marcados que podemos ver a continuación. Primero tenemos las pegmatitas, que pasan por un proceso de concentración, se extrae el litio, que es un proceso de lixiviación, y por último pasa a un proceso de purificación para al final tener la precipitación del litio. Este se da en
3 elementos principalmente, lo que es el cloruro de litio, el bromuro de litio y el hidróxido de litio. Por otro lado tenemos las salmueras naturales, que se dan mediante una concentración y evaporación solar, y por último pasa por un proceso de purificación para también llegar a la precipitación de litio. Debemos de destacar la creación de pozos de precipitación de litio, un método muy usado en la obtención de este mineral. Ahora hablaremos de la obtención a partir de pegmatitas o depósitos de roca dura. El mineral espodumena se concentra por flotación diferencial para obtener un concentrado con un contenido de 2.5 a 3.2% de litio, lo que equivale a 85 a 95% de espodumena. Para la producción de litio de la espodumena natural, el concentrado del mismo debe ser calcinado previamente con caliza para posteriormente y mediante procesos de molienda y lixiviación. Obtención a partir de salmueras. El desarrollo del proceso de recuperación de litio a partir de salmueras tuvo un fuerte impacto en la industria al constituir este proceso una fuente de litio con costos mucho más bajos en comparación a la obtención de litio a partir de los minerales pegmatíticos. Del gráfico se infiere que la salmuera pasa por etapas para tener como fin el carbonato de litio en granulado o cristales. La composición de las salmueras en cuanto a los niveles de contenidos de litio varían considerablemente. También la presencia de otros elementos como potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, boro, bromo, cloro, nitratos, cloruros, sulfatos y carbonato, lo cual requiere que cada salmuera sea tratada en forma particular. Asimismo, se muestran en los siguientes diagramas de flujo los procesos de obtención del cloruro de litio y del litio metálico a partir del carbonato de litio. Para esta obtención es necesario aditivos químicos como el ácido clorhídrico y dióxido de carbono, obteniendo una solución de cloruro de litio para tener una concentración de cristales que más la adición de una solución de cloruro de litio, un proceso ciclado, se hidratan los cristales para posteriormente someterlos a 98 grados centígrados y así separar el cloro y el agua obteniendo solo el litio. Los principales usos del litio podemos encontrar en lo que es la industria del aluminio, el vidrio y cerámica. Se utiliza en lo que son compuestos, baterías, fisión nuclear, aleaciones de litio y aluminio, aire acondicionado y grasas lubricantes. Industria del aluminio. La adición de este metal con los productos de aluminio han generado mejoras considerables. El aluminio, al ser bañado con el carbonato de litio, presenta una mayor resistencia y disminuye su oxidación. Aumenta considerablemente la conductividad eléctrica y se usa en aviones o naves espaciales que requieren mayor resistencia. Usos del litio. Se utiliza en la industria del vidrio y de cerámica, en sistemas de aire acondicionado y de control de humedad, en grasas y lubricantes. Además se utiliza en lo que es caucho sintético y pilas de litio. Futuros usos del litio. Hay 3 mercados potencialmente importantes para el litio, los cuales se encuentran actualmente en etapa de desarrollo tecnológico: reactores de fusión nuclear, baterías secundarias recargables y aleaciones de aluminio y litio. Ahora hablaremos del proceso productivo del molibdeno y sus usos. Extracción. La principal fuente de molibdeno es el mineral molibdenita. El molibdeno se obtiene de la minería de sus minerales como subproducto de la minería del cobre, siendo esta última el principal modo de explotación comercial. Fundición. Corresponde a las fundiciones elaboradas con una matriz austénica o austénica martensítica y por medio de tratamiento térmico obtener una matriz martensítica para asegurar una máxima resistencia a la abrasión, siendo considerada la más dura de todas las fundiciones. Refinación. Se basa en la formación de una pulpa constituida por mineral y agua y otros componentes reactivos y aire, donde se busca la aleación del mineral que se quiere extraer a burbujas de aire que se generan gracias a la inyección de aire en el sistema. Comercialización. Su consumo se divide en 2 grandes sectores, el metalúrgico y el químico, con participaciones de 90% y 10% respectivamente. En los usos metalúrgicos, el molibdeno es añadido en varias porciones, usualmente en el rango de 0 a 10% a diversas aleaciones de acero. Los usos químicos del molibdeno están principalmente vinculados
a aplicaciones catalíticas. El molibdeno sirve primordialmente para la fabricación de aceros más resistentes, pero también es usado o utilizado como lubricante para la fabricación de pintura, como fertilizante en la agricultura, en la optimización de motores para vehículos, como catalizador químico en la producción de radiofármacos, en el desarrollo de implantes médicos y en el desarrollo de tuberías. Muchas gracias por su atención.